una gerente humillado brutalmente por el que creó, era un simple empleado de limpieza. Al día siguiente descubrió la verdad más devastadora de su carrera. Era la verdadera dueña de toda la empresa. El edificio corporativo de Empresas Vanguardia se erguía majestuoso en el corazón del distrito financiero de Polanco, en la Ciudad de México, con sus ventanas de cristal reflejando el amanecer dorado sobre la metrópolis. En el piso 15, las oficinas bullían con la actividad matinal típica de una empresa próspera, donde cada empleado conocía su lugar en la jerarquía laboral que regía sus vidas. Ana López caminaba lentamente por los pasillos principales, empujando un carrito de limpieza prestado del área de mantenimiento. Su apariencia era puramente modesta: ropa sencilla y gastada, cabello ligeramente desarreglado y una expresión que reflejaba la humildad de alguien acostumbrado al trabajo duro. Sin embargo, detrás de esos ojos aparentemente cansados, se escondía una inteligencia aguda y una determinación que muy pronto sorprendería a todos. Hacía semanas que Ana había decidido implementar esta estrategia poco convencional. Como verdadera propietaria de Empresas Vanguardia, una corporación que había heredado y construido desde las sombras, quería conocer la realidad de su empresa desde una perspectiva que ningún informe ejecutivo podría revelar. Disfrazada como empleada de limpieza, había sido testigo de conversaciones reveladoras, comportamientos que jamás imaginó y dinámicas laborales que la dejaron profundamente preocupada. La mañana transcurrió con normalidad hasta que Ana llegó al área donde trabajaba Patricio Vargas, el gerente de recursos humanos recientemente contratado con excelentes referencias. Patricio era conocido por su eficiencia despiadada y su capacidad para mantener el orden en el departamento, aunque Ana había empezado a sospechar que sus métodos eran cuestionables. «Oye tú». La voz cortante de Patricio resonó por todo el pasillo, haciendo que varios empleados levantaran la vista de sus computadoras con expresiones de alarma. La de la limpieza. «Ven acá inmediatamente». Ana se acercó con pasos medidos, manteniendo la actitud sumisa que había perfeccionado durante su investigación encubierta. «¿En qué puedo ayudar, señor?». Patricio la examinó de arriba a abajo, con una mirada despectiva que helaba la sangre. «Mira este desastre». Señaló una pequeña mancha en el suelo cerca de su oficina. «Esto es lo que llamamos trabajo. Para eso te pagan aquí». La mancha era prácticamente imperceptible, probablemente causada por alguien que había derramado una gota de café horas antes. Ana lo había notado y planeaba limpiarla en su próxima ronda, pero Patricio parecía haber encontrado en ese detalle la excusa perfecta para una demostración de poder. «Disculpe, señor, la limpiaré de inmediato», respondió Ana, manteniendo un tono respetuoso mientras sacaba un trapo de su carrito. «¡No!», gritó Patricio, haciendo que más empleados volvieran a mirar. «Ya es tarde para eso. ¿Sabes cuántas personas importantes pasaron por aquí y vieron este desastre? ¿Tienes idea del nivel de profesionalismo que se requiere en esta empresa?». Carla, la asistente administrativa que trabajaba cerca, observó la escena con creciente incomodidad. Había notado que Patricio había desarrollado una tendencia preocupante a humillar a los empleados de menor rango, pero nunca había visto algo tan público y cruel como lo que se estaba desarrollando. Elías, el secretario veterano que llevaba décadas en la empresa, también dejó de escribir para observar. Sus ojos reflejaban una mezcla de indignación y tristeza. Había visto muchos gerentes a lo largo de los años, pero nunca uno que se comportara de manera tan degradante hacia un empleado que simplemente estaba haciendo su trabajo. «Señor Patricio», intervino Carla tímidamente, «tal vez podríamos...». «Tú cállate». Patricio la cortó bruscamente. «Esto no es asunto tuyo», y se dirigió nuevamente a Ana.
Claramente no entiendes la gravedad de tu negligencia. Sin aviso previo, Patricio caminó hasta la pequeña estación de café ubicada cerca de su área de trabajo. Tomó una jarra de agua que se usaba para preparar las bebidas y regresó con pasos decididos hacia donde Ana permanecía quieta, sosteniendo su trapo y observando la situación con una calma que contrastaba dramáticamente con la furia descontrolada del gerente. Tal vez esto te ayude a entender la importancia de mantener este lugar impecable, declaró Patricio con una sonrisa cruel que envió escalofríos por la espina dorsal de todos los presentes. Lo que sucedió a continuación quedaría grabado para siempre en la memoria de cada persona que lo presenciaba. Patricio levantó la jarra y, sin dudarlo ni un segundo, derramó todo el contenido sobre Ana. El agua fría empapó completamente su ropa, goteando al suelo y creando un charco alrededor de sus pies. El silencio que siguió fue ensordecedor. Más de 20 empleados habían presenciado la humillación, sus rostros reflejando horror, shock y una indignación profunda que no se expresaba verbalmente por miedo a convertirse en el próximo objetivo de Patricio. Ana permaneció inmóvil por varios segundos, el agua goteando de su cabello y ropa mientras procesaba lo que acababa de suceder. Sus puños se cerraron levemente, pero su rostro mantuvo una expresión de calma que desconcertó incluso a Patricio. «Ahora continúa», dijo Patricio con satisfacción evidente. «Limpia este desastre que causaste y la próxima vez que vea cualquier imperfección en mi área, las consecuencias serán mucho peores». Roberta, la jefa de seguridad, fue alertada por el escándalo. Sus años de experiencia militar le habían enseñado a leer situaciones rápidamente y lo que estaba presenciando la llenaba de una ira controlada pero intensa. Conocía a todos los empleados de la empresa y aunque no recordaba específicamente a esta trabajadora de limpieza, su instinto le decía que algo no encajaba en toda la situación. Elías se levantó lentamente, su rostro pálido por el shock. «Patricio, esto está completamente fuera de lugar. No puedes tratar a un empleado de esta manera». «Disculpa». Patricio se volvió hacia Elías con ojos llameantes. «¿Quién te crees que eres para cuestionar mis métodos de gestión? Yo soy el gerente aquí y mantengo la disciplina como considere necesario». «Esto no es disciplina», intervino Carla, finalmente encontrando el coraje para hablar. «Esto es abuso, es inhumano». Patricio se acercó amenazadoramente a Carla. «Parece que algunos de ustedes han olvidado quién tiene autoridad en este departamento. Tal vez necesiten un recordatorio más directo sobre las consecuencias de cuestionar mis decisiones». Durante todo este intercambio, Ana permaneció en silencio, observando atentamente las reacciones de cada persona presente. Estaba tomando nota mental de quién tenía el coraje de defender a un compañero aparentemente indefenso y quién prefería mantenerse al margen por autopreservación. Finalmente Ana se agachó y comenzó a limpiar el charco que se había formado a sus pies. Sus movimientos eran deliberados y dignos, sin mostrar rastro de la humillación que Patricio esperaba provocar. «Disculpe las molestias que esto pueda haber causado», dijo Ana con voz clara y calma, dirigiéndose a los empleados que observaban. «Terminaré aquí y continuaré con mis tareas». Patricio sonrió con satisfacción cruel. «Así me gusta. Al menos parece que finalmente entiendes tu lugar en esta empresa». Pero había algo en la forma en que Ana había hablado, algo en su postura y en la dignidad que mantenía incluso en esas circunstancias humillantes, que hizo que varios empleados la observaran con una curiosidad creciente. Roberta se acercó discretamente a Elías después de que Patricio regresara a su oficina. «¿Conoces a esa empleada de limpieza?», susurró. Elías negó con la cabeza frunciendo el ceño. «Es extraño. Llevo décadas aquí y conozco a todos en el equipo de mantenimiento. Nunca la había visto antes.
Yo tampoco, admitió Roberta, y hay algo en ella, algo que no encaja. Mientras Ana terminaba de limpiar y se preparaba para continuar con su trabajo, no tenía idea de que su verdadera identidad sería revelada muy pronto de una manera que sacudiría los cimientos de toda la empresa. Patricio, satisfecho con su demostración de poder, volvió a su oficina sin saber que acababa de humillar a una mujer que con una sola palabra podría terminar no solo con su carrera, sino con su futuro profesional completo. La semilla de un confronto épico había sido plantada y las consecuencias de este momento cambiarían para siempre la dinámica de Empresas Vanguardia. Los empleados regresaron gradualmente a sus tareas, pero el ambiente había cambiado irrevocablemente. Conversaciones susurradas llenaron las próximas horas y más de uno se cuestionó si habían sido testigos de algo que tendría repercusiones mayores de lo que podían imaginar. Ana continuó con su rutina, pero ahora tenía toda la información que necesitaba. La transformación que estaba por implementar en su empresa sería total, comenzando en el momento en que revelaría su verdadera identidad. Las horas siguientes al incidente transcurrieron en un ambiente tenso y cargado de susurros por todo el edificio de Empresas Vanguardia. La noticia de la humillación pública se extendió como pólvora por cada departamento, generando una mezcla de indignación silenciosa y curiosidad creciente entre los empleados. Ana continuó con su rutina de limpieza, pero ahora cada movimiento era observado discretamente por docenas de ojos. Su comportamiento tranquilo y digno después de semejante humillación había despertado algo inesperado: respeto. Los trabajadores comenzaron a ver en ella una fortaleza de carácter que contrastaba dramáticamente con la crueldad que Patricio había demostrado. Elías no pudo concentrarse en su trabajo desde la mañana. La imagen de esa mujer empapada, manteniendo su compostura mientras Patricio sonreía con satisfacción maliciosa, la perseguía como una pesadilla recurrente. Durante su descanso para almorzar, decidió buscar respuestas. Llamó a Carla, la joven asistente que se había acercado a su escritorio. «Necesito preguntarte algo importante. ¿Has visto alguna vez a esa empleada de limpieza antes de hoy?» Carla negó con la cabeza, frunciendo el ceño con preocupación. «Es exactamente lo que me he estado preguntando toda la mañana. Conozco a todo el personal de mantenimiento porque manejo sus horarios de acceso. Nunca he visto a esa mujer en mi vida». «¿Y notaste algo extraño en ella?», insistió Elías, bajando la voz. Algo que no encajaba con lo que uno esperaría de alguien en esa posición. «Con certeza», respondió Carla sin dudarlo. Su manera de hablar, su postura, incluso la forma en que manejó toda esa situación horrible, era como si estuviera acostumbrada a situaciones de alta presión. Roberta patrullaba los pasillos con más frecuencia de lo habitual, aparentemente realizando sus rondas de seguridad normales, pero en realidad observando discretamente a la misteriosa empleada de limpieza. Sus años de experiencia en inteligencia militar la habían entrenado para detectar inconsistencias, y esta mujer era una inconsistencia andante. Durante la tarde, Roberta decidió confrontarla directamente. Encontró a Ana en el área de almacenamiento de suministros, organizando meticulosamente los productos de limpieza con una eficiencia que parecía demasiado profesional para alguien supuestamente nueva en el trabajo. «Disculpe», dijo Roberta manteniendo un tono casual, pero observador. «Soy Roberta Mendoza, jefa de seguridad. No creo que nos hayan presentado formalmente». Ana levantó la vista y Roberta pudo ver inmediatamente que esos no eran los ojos de una empleada común de limpieza. Había una inteligencia aguda y una confianza que no podía disimularse completamente, no importaba cuán sencilla fuera su apariencia externa. «Mucho gusto, señora Mendoza. Soy Ana López», respondió extendiendo una mano que Roberta notó inmediatamente era suave y bien cuidada.
no las manos ásperas que esperaría de alguien que llevara años haciendo trabajo manual. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Ana?, preguntó Roberta, aparentemente haciendo conversación casual mientras estudiaba cada detalle del lenguaje corporal de la mujer. «Poco tiempo», respondió Ana de manera evasiva, pero con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Estoy adaptándome a los procedimientos de la empresa». Roberta asintió lentamente. «Entiendo. Y lamento mucho lo que pasó esta mañana con el señor Patricio. Ese comportamiento fue completamente inaceptable. Estas cosas pasan». Ana respondió con una calma que sorprendió a Roberta. A veces, las personas actúan de maneras que normalmente no harían. La respuesta dejó a Roberta aún más intrigada. No solo Ana había mostrado una gracia extraordinaria bajo presión, sino que ahora estaba ofreciendo excusas por el comportamiento abusivo de Patricio. Era una reacción completamente atípica para alguien que había sido humillada públicamente. Mientras tanto, en su oficina, Patricio revisaba correos electrónicos con una satisfacción que rayaba en lo perturbador. La demostración de poder de esa mañana había sido exactamente lo que necesitaba para establecer su autoridad indiscutible en el departamento. En su mente había enviado un mensaje claro a todos los empleados sobre las consecuencias de no cumplir con sus estándares exigentes. Su satisfacción fue interrumpida cuando Elías golpeó suavemente su puerta. «Patricio, ¿puedo hablar contigo un momento?» «Por supuesto, Elías, pasa», respondió Patricio con una sonrisa profesional que no alcanzaba sus ojos. Elías entró y cerró la puerta detrás de él, un gesto que inmediatamente puso a Patricio en alerta. «Quiero hablar sobre lo que pasó esta mañana. ¿Te refieres al incidente con la empleada de limpieza?», Patricio preguntó con un tono casual, como si estuviera discutiendo el clima. Fue una lección necesaria sobre la importancia de mantener estándares profesionales. «Patricio, lo que hiciste no fue una lección». Elías respondió con una firmeza que sorprendió a ambos. «Fue una humillación pública completamente injustificada. Esa mujer no había hecho nada que mereciera ese trato». La sonrisa de Patricio se desvaneció lentamente. «Elías, creo que estás confundiendo compasión mal dirigida con liderazgo efectivo. A veces es necesario tomar medidas drásticas para mantener la disciplina». «Medidas drásticas», Elías repitió, su voz subiendo levemente. «Derramar agua sobre una empleada frente a todo el departamento es tu idea de liderazgo. Patricio, eso no es liderazgo. Eso es abuso de poder». Patricio se puso de pie bruscamente, su rostro endurecido. «Ten mucho cuidado, Elías. Parece que estás cuestionando mis métodos de gestión, y eso no es apropiado para alguien en tu posición». «Mi posición», Elías respondió también poniéndose de pie, «es la de alguien que ha trabajado en esta empresa durante décadas y ha visto verdadero liderazgo. Y lo que hiciste hoy no se acerca ni remotamente a eso». La tensión en la oficina era palpable. Patricio esperaba que su demostración de poder intimidara a los empleados, no que los galvanizara en su contra. «Si no estás satisfecho con la manera en que dirijo este departamento», Patricio dijo con voz peligrosamente baja, «tal vez deberías considerar si este es el lugar apropiado para ti». Elías lo miró directamente a los ojos. «Ah, estoy muy satisfecho trabajando en esta empresa, solo no estoy satisfecho trabajando bajo alguien que confunde crueldad con competencia». Después de que Elías saliera, Patricio permaneció en su oficina, sintiéndose menos seguro de lo que esperaba. La reacción de Elías fue más desafiante de lo que anticipaba, y comenzó a preguntarse si había subestimado las posibles consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, Ana había terminado su turno y se dirigía al área de empleados para cambiarse. Sin embargo,
Lo que no sabía era que su identidad estaba a punto de ser parcialmente revelada de una manera inesperada. Carla había estado investigando discretamente el sistema de recursos humanos, tratando de encontrar información sobre la nueva empleada de limpieza. Como asistente administrativa, tenía acceso a datos básicos de personal y lo que descubrió la dejó completamente confundida. Elías susurró urgentemente cuando la encontró en el área de descanso. «Necesitas ver esto». «¿Qué encontraste?». Elías preguntó notando la expresión de perplejidad en el rostro de la joven. «Es sobre Ana López, la empleada de limpieza. Busqué en nuestros registros de contratación y aquí está lo extraño. No hay ningún registro de ella en el sistema». Elías frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con que no hay registro?». «Quiero decir que según nuestro sistema de recursos humanos, Ana López no existe como empleada de esta empresa. No hay documentos de contratación, no hay información de nómina, nada. Es como si fuera un fantasma». La revelación dejó a Elías sin aliento. «Pero eso es imposible. La vi trabajando aquí». Patricio la humilló públicamente. «¿Cómo puede estar aquí si no es oficialmente una empleada?». «Esa es exactamente la pregunta que me estoy haciendo». Carla respondió revisando nuevamente los documentos. «Y hay algo más. Intenté buscar información sobre cualquier Ana López en nuestra base de datos corporativa general y encontré algo que te va a sorprender». «¿Qué encontraste?». Carla bajó aún más la voz. «Hay una Ana López listada en los registros corporativos, pero no como empleada. Está listada en una sección completamente diferente del sistema, una sección a la que técnicamente no debería tener acceso». «¿Qué tipo de sección?». «La sección de propietarios y accionistas principales». Elías sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Estás sugiriendo que...». «No estoy sugiriendo nada», Carla interrumpió rápidamente. «Pero puedo decir que algo muy extraño está pasando aquí, y creo que Patricio acaba de humillar a alguien mucho más importante de lo que cualquiera de nosotros imagina». La conversación fue interrumpida por la llegada de Roberta, quien estaba buscando a Elías para compartir sus propias observaciones sobre Ana. Elías, Carla, perfecto, los estaba buscando. «Necesitamos hablar sobre la empleada de limpieza de esta mañana». «¿Qué tienes?». Elías preguntó ansiosamente. «Varias cosas que no tienen sentido». Roberta comenzó. «Primero, como notaron, nunca había visto a esta mujer antes y conozco a todo el personal. Segundo, sus manos son demasiado suaves para alguien que supuestamente hace trabajo manual. Tercero, y esto es lo más extraño, conoce el edificio demasiado bien». «¿Qué quieres decir?». Carla preguntó. «La seguí discretamente durante parte de la tarde. Se mueve por este edificio como si lo conociera desde hace años. Sabe exactamente dónde están todas las salidas, todos los elevadores de servicio, todas las áreas restringidas. Ese nivel de familiaridad no se adquiere en pocos días de trabajo». Elías y Carla intercambiaron miradas significativas. «Roberta». «Elías», dijo lentamente, «creo que necesitas oír lo que Carla descubrió en el sistema». Después de que Carla compartiera sus hallazgos sobre los registros faltantes y la posible conexión con la lista de propietarios, los tres se quedaron en silencio, procesando las implicaciones de lo que habían descubierto. «Si lo que estamos pensando es cierto», dijo Roberta finalmente, «entonces Patricio no solo cometió un error grave, cometió potencialmente el error más caro de su carrera. Pero ¿por qué alguien en esa posición se disfrazaría como empleada de limpieza?». Carla preguntó. Elías, con su experiencia de décadas en la empresa, tenía una teoría. «He visto muchos ejecutivos a lo largo de los años, los mejores, aquellos que realmente se preocupan por sus empresas. A veces hacen cosas no convencionales para entender lo que realmente está pasando en el nivel operativo.
¿Estás sugiriendo que esto fue una especie de investigación encubierta? Roberta preguntó. Es posible, y si es así, entonces Ana ha estado observando y evaluando a todos nosotros, incluyendo a Patricio. La comprensión de que habían sido observados y evaluados sin saberlo añadía una nueva dimensión de complejidad a la situación. La pregunta es, dijo Carla lentamente, ¿qué va a pasar ahora? Y más importante, ¿qué le va a pasar a Patricio cuando la verdad salga a la luz? Ninguno de los tres tenía respuesta para esas preguntas, pero todos sabían instintivamente que las próximas horas traerían revelaciones que cambiarían para siempre la dinámica de Empresas Vanguardia. Ana, mientras tanto, había completado su investigación encubierta con resultados que superaban sus peores temores. Lo que había presenciado ese día, especialmente el comportamiento de Patricio, había confirmado sospechas que tenía durante semanas sobre problemas sistémicos en la cultura corporativa de su empresa. La humillación pública que había sufrido era solo la punta del iceberg y estaba decidida a implementar cambios que garantizaran que ningún empleado volviera a ser tratado de esa manera. La tormenta que se avecinaba sería épica y Patricio sería el primer objetivo cuando la verdad finalmente emergiera. El amanecer del día siguiente trajo consigo una energía diferente al edificio de Empresas Vanguardia. Ana llegó temprano, pero esta vez no como la empleada de limpieza que había sido el día anterior. Vestida con un traje impecable y cargando un maletín ejecutivo, caminó directamente hacia los elevadores principales con la confianza de alguien que conocía cada centímetro del edificio. Elías fue el primero en verla cuando salió del elevador en el piso ejecutivo. El shock fue instantáneo y devastador. La mujer que había sido humillada públicamente por Patricio ahora se dirigía con autoridad hacia la oficina principal de la presidencia, saludando con familiaridad a los ejecutivos de alto nivel que encontraba en el camino. «Dios mío», murmuró Elías, llevando una mano al pecho mientras procesaba la realidad que se desplegaba ante sus ojos. Sus décadas de experiencia le habían enseñado a reconocer a los verdaderos líderes, pero nunca imaginó que la mujer empapada del día anterior fuera la propietaria de toda la empresa. Carla llegó poco después e inmediatamente notó la expresión de shock en el rostro de Elías. «¿Qué pasó? Parece que viste un fantasma». «Algo mucho peor que un fantasma», Elías respondió con voz trémula. «Carla, ¿recuerdas a la empleada de limpieza de ayer? Ana López». «Por supuesto». «¿Por qué?» Carla se detuvo a mitad de la frase cuando siguió la mirada de Elías hacia los elevadores ejecutivos. «No puede ser. Esta no puede ser la misma mujer». «Lo es», Elías confirmó, su voz apenas un susurro. «Carla, acabamos de presenciar cómo Patricio humilló a la dueña de toda la empresa». Roberta había llegado al trabajo aún más temprano de lo habitual, impulsada por las sospechas que la habían mantenido despierta toda la noche. Cuando vio a Ana salir del elevador ejecutivo, vestida como la ejecutiva que obviamente era, sintió una mezcla de validación y horror absoluto. Sus instintos habían sido correctos, pensó, pero la confirmación traía la realización de que había sido testigo de algo que tendría consecuencias catastróficas para Patricio. Ana se dirigió directamente a su oficina privada, donde Sergio Ramírez, su asistente ejecutivo personal, la esperaba con la agenda del día y una expresión de preocupación evidente. «Señora López», dijo Sergio, «recibí su mensaje sobre la reunión de emergencia. ¿Todo está bien?» Su ausencia ayer fue inusual. Ana se sentó detrás de su escritorio, el mismo desde el cual había dirigido Empresas Vanguardia durante años, construyendo la empresa desde una pequeña startup hasta el imperio corporativo que era hoy. La ironía de haber sido humillada en su propio edificio no se le escapaba. «Sergio,
necesito convocar una reunión inmediata con todos los gerentes de departamento. También quiero que estén presentes el director de recursos humanos y la jefa de seguridad. Con gusto, señora. ¿Hay algo específico que deba comunicar sobre el propósito de la reunión? Ana consideró la pregunta cuidadosamente. Diles que vamos a discutir cambios importantes en la cultura corporativa y en las políticas de manejo personal. Mientras Sergio se encargaba de organizar la reunión, Ana reflexionó sobre los eventos del día anterior. Su investigación encubierta había revelado problemas más profundos de lo que había imaginado. El comportamiento de Patricio no era un incidente aislado. Era síntoma de una cultura tóxica que había sido permitida florecer bajo el abuso de poder. En el departamento de Patricio, la mañana comenzó con normalidad. Él revisaba informes con la misma arrogancia del día anterior, completamente ajeno a la tormenta que se acercaba. Su satisfacción por haber puesto en su lugar a la empleada de limpieza seguía siendo evidente en cada gesto y comentario. Elías, llamó Patricio desde su oficina. Necesito que revises estos documentos de nómina. Quiero asegurarme de que todo el personal de mantenimiento entienda las consecuencias de no cumplir con nuestros estándares. Elías entró en la oficina con pasos pesados, cargando el peso del conocimiento que Patricio aún no poseía. Patricio, antes de revisar esos documentos, hay algo que necesitas saber. ¿Qué puede ser tan urgente? Patricio preguntó sin levantar la vista de su computadora. Es sobre la empleada de limpieza de ayer, Ana López. Patricio finalmente levantó la vista, una sonrisa cruel apareciendo en su rostro. ¿Qué pasa con ella? Espero que haya aprendido su lección sobre la importancia de mantener este lugar impecable. Elías respiró profundamente, preparándose para el impacto. Patricio, esa mujer no era una empleada de limpieza. ¿Qué quieres decir? Patricio preguntó frunciendo el ceño. Lo que quiero decir es que Ana López es la propietaria de esta empresa. Es nuestra jefa. Es la jefa de todos nosotros. El silencio que siguió fue absoluto. Patricio se quedó completamente inmóvil, como si las palabras de Elías necesitaran tiempo para procesarse en su cerebro. Cuando finalmente la realidad lo golpeó, su rostro pasó por una secuencia de emociones: confusión, negación, horror y finalmente pánico puro. Eso es imposible, susurró Patricio, su voz apenas audible. Esa mujer parecía... No puede ser verdad. Es verdad. Elías confirmó con gravedad. Carla investigó los registros anoche. Roberta confirmó sus sospechas esta mañana y yo mismo la vi llegar al edificio hace una hora, dirigiéndose directamente a la oficina presidencial. Patricio se puso de pie tan bruscamente que derribó su silla. Su mundo entero se estaba desmoronando mientras comprendía la magnitud de lo que había hecho. No había humillado a una empleada inocente. Había humillado a la mujer que controlaba su destino profesional, su carrera, su futuro. ¿Qué voy a hacer?, murmuró caminando de un lado a otro de su oficina como un animal enjaulado. ¿Qué puedo hacer, Elías? Tienes que ayudarme. Necesitas encontrar una manera de arreglarlo. Elías observó el pánico de Patricio con una mezcla de lástima y justicia poética. Patricio, no hay manera de arreglar lo que hiciste. Humillaste públicamente a la propietaria de la empresa. ¿Cómo arreglas algo así? En ese momento, el teléfono de Patricio sonó. Era Sergio, el asistente ejecutivo de Ana. Señor Vargas, la señora López solicita su presencia inmediata en la sala de conferencias principal. La reunión comenzará en 15 minutos. Patricio colgó el teléfono con manos trémulas. Elías, ven conmigo. No puedo enfrentar esto solo. Patricio, esto es algo que tienes que enfrentar solo. Son las consecuencias de tus acciones.
Mientras Patricio se preparaba para lo que podría ser el encuentro más importante y devastador de su carrera, Ana estaba en la sala de conferencias revisando cuidadosamente sus notas sobre lo que había observado durante su investigación encubierta. Carla llegó temprano a la reunión, aún procesando la revelación de que había estado trabajando para Ana López sin saberlo. Roberta también estaba presente, su expresión de respeto mezclado con admiración por la estrategia poco convencional que Ana había empleado. Uno por uno, los gerentes de departamento llegaron, la mayoría sin idea de por qué habían sido convocados con tan poca anticipación. La tensión en la sala era palpable cuando Patricio finalmente entró, su rostro pálido y sus manos visiblemente temblorosas. Ana se puso de pie cuando todos estuvieron presentes. Su presencia comandaba respeto natural y el contraste con la mujer humilde del día anterior era impactante para quienes habían sido testigos de los eventos previos. «Buenos días a todos», comenzó Ana con voz clara y autoritaria. «Los he convocado hoy para discutir un asunto de extrema importancia relacionado con la cultura corporativa de nuestra empresa». Patricio se hundió en su silla, sintiendo como si cada palabra fuera un golpe directo a sus acciones. «Ayer», continuó Ana, «implementé una investigación no convencional para evaluar cómo tratamos realmente a nuestros empleados cuando creemos que nadie importante está observando». Los murmullos llenaron la sala mientras algunos gerentes comenzaban a comprender las implicaciones de sus palabras. Me disfracé como empleada de limpieza y trabajé en nuestras instalaciones durante un día completo. Lo que presencié me obligó a reconsiderar fundamentalmente cómo operamos como organización. Ana caminó lentamente alrededor de la mesa, sus ojos deteniéndose brevemente en cada gerente presente. Descubrí que tenemos gerentes que confunden autoridad con abuso, que creen que humillar públicamente a los empleados es una forma aceptable de liderazgo, que tratan a los trabajadores de menor rango como menos que humanos. Patricio sintió que cada palabra era una daga dirigida directamente a él. Específicamente, Ana continuó, su voz volviéndose más firme. Fui testigo de un comportamiento no solo inaceptable, sino que va en contra de todos los valores que esta empresa representa. Se detuvo directamente frente a Patricio. «Señor Vargas, ¿le gustaría explicar a sus colegas lo que sucedió ayer en su departamento?» Patricio abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras enfrentaba la comprensión completa de que su carrera había terminado. «Permítame ayudarle», dijo Ana, su voz manteniendo un tono profesional pero firme. «Ayer el señor Vargas derramó agua sobre quien creía era una empleada de limpieza, humillándola públicamente frente a más de 20 testigos por una mancha microscópica en el suelo que apenas era visible». El shock en la sala era palpable. Varios gerentes intercambiaron miradas de horror y disgusto. Este comportamiento representa todo lo que está mal con una cultura corporativa tóxica. Representa la mentalidad de que algunas personas son más valiosas que otras, basada solo en su posición en la jerarquía corporativa. Ana regresó a su lugar en la cabecera de la mesa. Efectivo inmediatamente, el señor Vargas ya no forma parte de esta organización. Su comportamiento es incompatible con nuestros valores y nuestra visión de lo que debe ser un ambiente de trabajo saludable. Patricio finalmente encontró su voz. «Señora López, por favor, ¿puedo cambiar? ¿Puedo mejorar? Fue un error grave». Ana lo miró directamente a los ojos. «Señor Vargas, derramar agua sobre alguien porque no cumple con sus estándares imposibles no fue un error grave. Fue una elección cruel hecha por alguien que ha perdido de vista lo que significa tratar a otros seres humanos con dignidad». La reunión continuó con Ana anunciando cambios sistémicos en las políticas de la empresa.
nuevos programas de capacitación en liderazgo y la implementación de canales anónimos para denunciar abuso de poder. Patricio salió de la sala en silencio, cargando sus pertenencias mientras procesaba que su humillación del día anterior se había convertido en el fin de su carrera profesional. La lección fue aprendida no solo por Patricio, sino por todos los presentes. En una empresa verdaderamente exitosa, cada persona merece ser tratada con dignidad, independientemente de su posición. Las noticias de la humillación pública de Patricio y su posterior despido se extendieron por todo el edificio como un incendio incontrolable. En cuestión de horas, cada empleado de Empresas Vanguardia conocía los detalles de cómo el gerente más temido había perdido su trabajo por maltratar a la propietaria de la empresa sin saberlo. Ana había regresado a su oficina después de la reunión devastadora, pero su trabajo apenas comenzaba. La investigación encubierta había revelado que el comportamiento tóxico de Patricio era solo la punta de un iceberg mucho más grande. Durante las próximas horas, empleados de toda la empresa comenzaron a acercarse, algunos directamente y otros a través de intermediarios, compartiendo historias que habían permanecido en silencio durante mucho tiempo. Elías fue el primero en solicitar una reunión privada. Su experiencia de décadas en la empresa lo había convertido en una figura respetada por empleados de todos los niveles, y lo que tenía que compartir con Ana era tanto revelador como perturbador. «Señora López», comenzó Elías una vez que estuvieron solos en su oficina. Lo que pasó con Patricio no fue un incidente aislado. Durante meses, varios empleados me han venido con preocupaciones sobre su comportamiento. Ana se inclinó hacia adelante, dando a Elías toda su atención. «Por favor, cuénteme todo». Patricio había desarrollado un patrón de intimidación sistemática. Elías explicó con voz cargada de años de frustración contenida. Los empleados nuevos eran particularmente vulnerables. Los humillaba por errores menores, les asignaba horas extras sin compensación y creó un ambiente de miedo constante. «¿Por qué nadie lo reportó antes?», Ana preguntó, aunque sospechaba la respuesta. Porque Patricio había dejado muy claro que cuestionar sus métodos resultaría en terminación inmediata. También tenía una forma de manipular las situaciones para que los empleados parecieran el problema, no él. Ana tomó notas cuidadosamente mientras Elías continuaba relatando incidente tras incidente. Con cada historia quedaba más claro que su decisión de investigar encubiertamente no solo estaba justificada, sino esencial. «Elías, necesito nombres. Necesito hablar con cada empleado que fue afectado por el comportamiento de Patricio». «Sí, preparé una lista», Elías respondió sacando un documento que había compilado esa mañana. «Son 17 empleados en total, algunos de los cuales renunciaron debido al trato que recibieron». Mientras Ana revisaba la lista, Carla apareció en la puerta con una expresión de urgencia. «Señora López, disculpe la interrupción, pero hay algo que necesita ver inmediatamente». Carla cargaba una caja llena de documentos. Después de que Patricio fue escoltado fuera del edificio, Roberta y yo revisamos su oficina. Encontramos esto escondido en su archivo personal. Los documentos revelaban un patrón aún más sistemático de abuso de poder. Patricio mantenía un archivo de venganza, donde documentaba información personal sobre empleados que consideraba problemáticos, incluyendo detalles sobre sus situaciones familiares, problemas financieros y cualquier vulnerabilidad que pudiera usar en su contra. «Esto es espionaje corporativo interno», murmuró Ana revisando página tras página de información recopilada ilegalmente. No solo era abusivo, era completamente antiético. Uno de los documentos más perturbadores detallaba un plan para forzar la renuncia de varios empleados veteranos mediante intimidación psicológica sistemática. Patricio había identificado a empleados cercanos a la jubilación
y desarrollado estrategias específicas para hacerlos sentir tan miserables que renunciaran antes de reclamar sus beneficios completos. «Señora López», dijo Carla con voz temblorosa, «hay empleados que han estado sufriendo en este sistema durante meses. Algunos han desarrollado ansiedad severa, otros han tenido que buscar terapia». La revelación golpeó a Ana como un puñetazo. No había solo un gerente abusivo en su empresa. Estaba operando un sistema organizado de tortura psicológica que había dañado las vidas de personas reales. Roberta llegó poco después, con información adicional que había recopilado de las cámaras de seguridad. «Señora López, revisé meses de footage de seguridad. El comportamiento abusivo de Patricio era constante y escalaba progresivamente. Las grabaciones mostraban a Patricio gritando a empleados, obligándolos a trabajar en condiciones humillantes y, en algunos casos, destruyendo deliberadamente su trabajo para tener excusas para castigarlos. ¿Cómo pudo continuar durante tanto tiempo sin que me enterara?», Ana cuestionó, sintiéndose personalmente responsable por el sufrimiento de sus empleados. «Porque Patricio era experto en manipular la información que llegaba a los niveles superiores», explicó Roberta. «Presentaba informes que hacían que los problemas parecieran culpa de los empleados, no de su gestión». Ana sabía que su empresa había estado operando bajo una fachada de eficiencia que ocultaba una realidad de abuso sistemático. La humillación que ella sufrió personalmente era menor en comparación con lo que otros empleados habían estado soportando durante meses. Más tarde ese día, Ana implementó una sesión de puertas abiertas donde cualquier empleado podía venir a compartir sus experiencias sin miedo a represalias. La respuesta fue abrumadora. Marta González, una contadora que había trabajado en la empresa durante 5 años, fue una de las primeras en llegar. Con lágrimas en los ojos, relató cómo Patricio había sabotado deliberadamente su proyecto más importante. «Me humilló públicamente por el fracaso que él mismo había causado. Señora López, hubo noches en que no podía dormir preguntándome qué había hecho mal». Marta confesó. «Patricio me había convencido de que era incompetente cuando en realidad estaba sabotando activamente mi trabajo». Jorge Herrera, un ingeniero de tecnología de la información, compartió una historia aún más perturbadora. Patricio había descubierto que estaba estudiando para obtener una certificación profesional en sus horas libres y comenzó a asignarme trabajo adicional específicamente durante mis horas de estudio, efectivamente saboteando mi educación continua. Me dijo que si mi trabajo actual no era suficientemente desafiante, tal vez debería considerar buscar empleo en otro lugar, relató Jorge. Pero cuando intenté transferirme a otro departamento, bloqueó la transferencia diciendo que era un empleado problemático. Cada historia era más devastadora que la anterior. Ana comenzó a entender que Patricio no era simplemente un gerente estricto. Era una persona que deliberadamente causaba daño psicológico a otros para satisfacer su necesidad de control y poder. Sergio, su asistente ejecutivo, estaba documentando cada testimonio. «Señora López, hasta ahora tenemos casos documentados de abuso afectando a más de 40 empleados, directa o indirectamente». 40 empleados. Ana repitió sintiendo el peso de la responsabilidad. ¿Cómo pudimos permitir que esto sucediera bajo nuestro techo? La pregunta era retórica, pero la respuesta era clara. Había confiado en informes y métricas sin investigar la realidad humana detrás de los números. Patricio era experto en manipular estadísticas para ocultar su comportamiento destructivo. Esa noche, Ana trabajó hasta muy tarde diseñando un plan comprensivo para abordar no solo los casos individuales de abuso, sino para implementar sistemas que garantizaran que algo así nunca volviera a ocurrir.
Primero, estableció un fondo de compensación para empleados que habían sido perjudicados por el comportamiento de Patricio. Esto incluía terapia pagada por la empresa, compensación financiera por el estrés causado y oportunidades de desarrollo profesional para reparar daños en sus carreras. Segundo, implementó un sistema de evaluación de 360 grados donde los empleados pudieran evaluar anónimamente a sus supervisores, creando múltiples canales para detectar abuso de poder antes de que escalara. Tercero, estableció una política de tolerancia cero para cualquier forma de intimidación o abuso, con investigaciones obligatorias para cualquier reporte y consecuencias inmediatas para los infractores. Pero Ana sabía que los cambios sistémicos, aunque necesarios, no podían sanar el daño emocional que Patricio había causado. Muchos empleados necesitaban tiempo y apoyo para recuperar su confianza y bienestar. Al día siguiente, Ana organizó una asamblea general donde se dirigió a toda la empresa. El auditorio estaba lleno, con empleados de todos los niveles, esperando oír directamente de su líder sobre los cambios que se venían. «Empleados de empresas vanguardia», comenzó Ana, su voz resonando por todo el auditorio. «Ayer descubrí que nuestra empresa ha estado operando bajo una cultura de miedo y abuso que es completamente incompatible con nuestros valores fundamentales». El silencio era absoluto mientras cada persona presente procesaba las implicaciones de sus palabras. He aprendido que algunos de nosotros han sufrido tratamiento inhumano por parte de supervisores que confunden autoridad con tiranía. Eso termina hoy. Ana procedió a detallar todas las medidas que se estaban implementando, desde compensación para las víctimas hasta nuevos sistemas de protección para empleados. Pero más importante que cualquier política o procedimiento, continuó, quiero que sepan que cada uno de ustedes tiene valor intrínseco como ser humano. Su posición en la jerarquía corporativa no determina su dignidad. Los aplausos que siguieron no fueron solo corteses, fueron catárticos. Empleados que habían vivido con ansiedad y miedo por meses, finalmente sintieron que tenían una líder que los veía y protegía como personas, no solo como recursos. Después de la asamblea, Ana permaneció en el auditorio para hablar individualmente con cualquier empleado que quisiera discutir. Las conversaciones continuaron por horas, cada una reforzando su determinación de crear una cultura corporativa basada en el respeto mutuo y la dignidad humana. La transformación de Empresas Vanguardia había comenzado, nacida de un momento de humillación que reveló verdades que cambiaron para siempre la manera en que operaba como organización. Semanas después de la revelación que sacudió los cimientos de Empresas Vanguardia, Ana se encontró liderando una transformación que iba mucho más allá de lo que había imaginado inicialmente. Lo que había comenzado como una investigación encubierta para evaluar la cultura corporativa se había convertido en una revolución completa de cómo operaba la empresa. El impacto de los cambios implementados se sintió inmediatamente en cada departamento. Los empleados que habían vivido bajo el régimen de terror de Patricio comenzaron a experimentar algo que muchos habían olvidado: la sensación de ir al trabajo sin miedo. Sin embargo, sanar heridas tan profundas requeriría más que simplemente remover la fuente del problema. La doctora Andrea Molina, la psicóloga organizacional que Ana había contratado para ayudar en el proceso de recuperación, estaba trabajando incansablemente con los empleados afectados. Sus sesiones revelaban la profundidad del trauma que Patricio había causado durante su tiempo como gerente. «Señora López», reportó la doctora Molina durante una de sus reuniones semanales, «los efectos del abuso psicológico que hemos documentado son más extensos de lo que evaluamos inicialmente.
Algunos empleados han desarrollado síntomas de estrés postraumático relacionado con el trabajo. Ana escuchó atentamente mientras la doctora explicaba cómo el comportamiento sistemático de Patricio había creado un ambiente de hipervigilancia constante entre los empleados. Muchos habían desarrollado ansiedad anticipatoria, llegando al trabajo cada día esperando ser humillados o atacados. Marta González, por ejemplo, continuó la doctora Molina, ha estado experimentando pesadillas relacionadas con el trabajo. Jorge Herrera ha desarrollado ataques de pánico que comienzan cada domingo por la noche, simplemente pensando en tener que enfrentar otra semana bajo la supervisión de Patricio. Estas revelaciones llevaron a Ana a implementar un programa de bienestar mental completamente nuevo. No solo proporcionó terapia gratuita a todos los empleados afectados, sino que también estableció un centro de bienestar dentro del edificio, completo con espacios de meditación, salas de relajación y consejeros disponibles durante todas las horas laborales. Elías asumió temporalmente las responsabilidades de gestión del Departamento de Recursos Humanos mientras Ana buscaba un reemplazo permanente para Patricio. Su experiencia de décadas y su reputación de fairness lo convirtieron en la persona ideal para liderar durante la transición. «Ana», dijo Elías durante una de sus reuniones diarias, «he estado recibiendo llamadas de otras empresas. La noticia de lo que pasó se ha extendido por toda la industria». «¿Qué tipo de llamadas?», Ana preguntó intrigada. «Otros CEOs quieren saber cómo implementaste cambios tan drásticos tan rápidamente. Algunos están pidiendo consultoría para evaluar sus propias culturas corporativas. Aparentemente, tu enfoque de investigación encubierta ha inspirado a otros líderes a cuestionar lo que realmente está sucediendo en sus empresas». Ana no había anticipado que su experiencia tendría repercusiones más allá de empresas vanguardia, pero la idea de que otros líderes comenzaran a cuestionar sus propias suposiciones sobre sus culturas corporativas era gratificante. Roberta había estado documentando meticulosamente todos los cambios implementados y sus efectos. Sus reportes semanales mostraban mejoras dramáticas en múltiples métricas. La productividad había aumentado significativamente, las licencias por enfermedad habían disminuido drásticamente y, lo más importante, las evaluaciones de satisfacción laboral habían alcanzado niveles históricos. «Es extraordinario», reportó Roberta durante una reunión matutina. «No hemos tenido incidentes de acoso o intimidación desde que Patricio se fue. Los empleados están reportando niveles de felicidad laboral que nunca se habían visto antes. Pero quizás el cambio más significativo se observó en los empleados individuales que habían sido más afectados por el abuso de Patricio». Marta González, quien había estado considerando renunciar debido al estrés, no solo decidió quedarse, sino que propuso un proyecto innovador que podría revolucionar el departamento de contabilidad. «Señora López», le dijo Marta durante una presentación que había estado desarrollando durante meses bajo el liderazgo anterior. «Tenía ideas para mejorar nuestros procesos, pero nunca me atreví a expresarlas por miedo a represalias». Su propuesta era brillante, un sistema automatizado que podría reducir el tiempo de procesamiento de cuentas por pagar en 60%, mientras simultáneamente mejoraba la precisión. Era exactamente el tipo de innovación que surge cuando los empleados se sienten seguros para expresar sus ideas. Jorge Herrera experimentó una transformación aún más dramática. Después de recibir terapia y apoyo, no solo completó su certificación profesional, sino que propuso crear un programa de mentoría donde empleados senior ayudaran a desarrollar las habilidades técnicas de los empleados junior. «La ironía», explicó Jorge a Ana, «es que Patricio trató de sabotear mi educación, pero la experiencia me enseñó la importancia de tener apoyo cuando estás tratando de crecer profesionalmente. Quiero asegurarme de que otros empleados nunca enfrenten esas barreras».
Carla fue promovida a un puesto de supervisión en el departamento de administración, donde implementó un sistema de comunicación abierta que permitía a los empleados expresar preocupaciones sin miedo. Su experiencia siendo testigo del abuso de Patricio le había dado una perspectiva única sobre la importancia de crear canales seguros para reportar problemas. Lo que aprendí observando todo lo que pasó, explicó Carla a Ana, es que el silencio es cómplice. Cuando las buenas personas no actúan contra el mal comportamiento, ese comportamiento se normaliza. Sergio había estado coordinando con organizaciones de desarrollo profesional para crear un programa de liderazgo completamente nuevo dentro de la empresa. El objetivo era asegurar que los futuros gerentes y supervisores fueran capacitados no solo en habilidades técnicas, sino también en liderazgo ético y gestión humana. Hemos desarrollado un currículo que incluye módulos sobre inteligencia emocional, resolución de conflictos y, lo más importante, reconocer y prevenir el abuso de poder. Sergio le reportó: cada persona en posición de liderazgo tendrá que completar este entrenamiento y renovar su certificación anualmente. Sin embargo, no todos los cambios fueron recibidos positivamente por toda la organización. Algunos gerentes de otros departamentos, especialmente aquellos que empleaban métodos de gestión más tradicionales y autoritarios, comenzaron a sentirse incómodos con los nuevos estándares. Durante una reunión ejecutiva, Gustavo Morales, gerente del departamento de ventas, expresó sus preocupaciones. Ana, entiendo la necesidad de tratar a los empleados con respeto, pero me preocupa que estos cambios puedan afectar nuestra competitividad. A veces, la presión es necesaria para obtener resultados. Ana había estado esperando esta conversación. Gustavo, cuéntame específicamente qué tipo de presión consideras necesaria. Bueno, establecer expectativas claras, crear urgencia para cumplir plazos, mantener estándares altos. Gustavo respondió, pero había algo en su tono que sugería que sus métodos podrían ser más problemáticos de lo que admitía. ¿Y cómo implementas esa presión exactamente? Ana presionó. La incomodidad de Gustavo se hizo evidente. A veces es necesario ser directo con empleados que no están cumpliendo expectativas. Ana decidió que era momento de implementar otra investigación, esta vez enfocada específicamente en el departamento de Gustavo. No sería necesario disfrazarse esta vez. Los nuevos sistemas de evaluación y feedback anónimo revelaron rápidamente si había problemas similares en otras áreas de la empresa. Los resultados llegaron más rápido de lo esperado. Dentro de una semana, varios empleados del departamento de ventas utilizaron los nuevos canales para reportar comportamientos problemáticos por parte de Gustavo. Aunque no eran tan extremos como el abuso de Patricio, definitivamente constituían intimidación y creación de un ambiente laboral hostil. Gustavo, dijo Ana durante una reunión privada, hemos recibido varios reportes sobre tu estilo de gestión. Parece que tu definición de presión necesaria incluye gritar a los empleados, establecer metas imposibles deliberadamente y usar amenazas de despido como herramienta de motivación. Gustavo intentó defenderse, pero Ana había aprendido a reconocer las señales. Tienes una opción: participar completamente en nuestro nuevo programa de entrenamiento de liderazgo y cambiar fundamentalmente tu enfoque, o buscar oportunidades en otra empresa que sea más compatible con tus métodos. A diferencia de Patricio, Gustavo eligió la primera opción. Durante los meses siguientes, trabajó intensamente con coaches de liderazgo y gradualmente transformó su departamento en uno de los más colaborativos y productivos de la empresa. El proceso de transformación reveló algo importante.
El cambio cultural verdadero requiere vigilancia constante y el compromiso de abordar problemas tan pronto como surgen antes de que se vuelvan sistémicos. Meses después de la humillación inicial, Ana decidió implementar una nueva tradición en la empresa. Una asamblea mensual donde cualquier empleado pudiera hacer preguntas directamente a la gerencia, expresar preocupaciones o proponer ideas. La primera de estas asambleas atrajo a más de 200 empleados. La pregunta que tengo, dijo Sandra López, una empleada del departamento de marketing, es cómo podemos asegurar que lo que pasó con Patricio nunca vuelva a ocurrir. Ana consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Sandra, la respuesta honesta es que tenemos que permanecer vigilantes. Los sistemas que estamos implementando son buenos, pero no son perfectos. La cultura se mantiene saludable solo cuando cada uno de nosotros se compromete a hablar cuando ve comportamiento problemático. Pero, ¿qué pasa si la persona causando el problema es alguien con mucho poder? Preguntó Luis Ramírez, del Departamento de Ingeniería. Entonces, especialmente es importante hablar, respondió Ana. Una de las lecciones que aprendí de mi experiencia es que el poder sin supervisión inevitablemente se corrompe. Todos nosotros, incluyéndome a mí, necesitamos sistemas de checks and balances. Para demostrar su punto, Ana anunció que ella misma estaría sujeta a evaluaciones anuales por parte de sus empleados. Si alguna vez me comporto de manera que contradiga los valores que hemos establecido, no solo tienen el derecho, sino la responsabilidad de confrontarme con respeto. La transformación de Empresas Vanguardia tomó meses, pero los resultados eran indiscutibles. La empresa no solo eliminó la cultura tóxica que había permitido que Patricio prosperara, sino que creó un modelo de liderazgo ético que atrajo atención nacional. Revistas de negocios comenzaron a escribir artículos sobre el método vanguardista de gestión cultural corporativa. Universidades comenzaron a estudiar el caso como ejemplo de transformación organizacional exitosa. Pero para Ana, el verdadero éxito se medía en cosas más simples. Empleados que llegaban al trabajo con entusiasmo en vez de miedo, ideas innovadoras que surgían de equipos colaborativos y la tranquilidad de saber que cada persona en la empresa era tratada con la dignidad que merecía. La humillación que había sufrido meses atrás se había transformado en algo mucho más valioso, una lección sobre el verdadero significado del liderazgo y la responsabilidad que viene con el poder. Meses habían pasado desde la transformación radical de Empresas Vanguardia cuando una llamada telefónica lo cambió todo de nuevo. Ana estaba revisando los reportes trimestrales, satisfecha con los niveles históricos de productividad y satisfacción laboral, cuando Sergio entró en su oficina con una expresión que no había visto desde los días más oscuros de la crisis con Patricio. «Señora López, tenemos una situación», anunció Sergio cerrando la puerta detrás de él con un cuidado que inmediatamente puso a Ana en alerta máxima. «¿Qué tipo de situación?», Ana preguntó, notando la tensión en la voz de su asistente ejecutivo. «Patricio Vargas está en el lobby. Está solicitando una reunión con usted». El silencio que siguió fue cargado de electricidad. Ana sintió una mezcla de sorpresa, curiosidad y una ira residual que pensó haber superado completamente. Después de todos los meses de sanación y reconstrucción, el hombre que había causado tanto daño estaba de vuelta, parado en su edificio. «¿Dijo qué quiere?», Ana preguntó, manteniendo su voz controlada aunque su mente corriera a toda velocidad. «Solo que necesita hablar con usted urgentemente. Dice que es sobre algo que afecta directamente a la empresa y a los empleados que él dañó». Ana consideró sus opciones.
Cada instinto le decía que rechazara la reunión, que Patricio había perdido cualquier derecho a su tiempo o atención, pero algo en la descripción de Sergio sugería que había más en esta visita de lo que parecía en la superficie. «¿Cómo se ve, Sergio?», preguntó. Una pregunta extraña, pero de alguna manera necesaria. Sergio vaciló antes de responder. «Muy diferente, señora López. Parece roto. No es el mismo hombre arrogante que conocíamos». La curiosidad ganó sobre la cautela. «Dale 5 minutos, pero quiero que Roberta esté presente y quiero que toda la conversación sea grabada». Mientras esperaba, Ana reflexionó sobre todo lo que había cambiado desde el día de su humillación. La empresa había florecido de maneras que nunca había imaginado. Los empleados no solo eran más productivos, eran más creativos, más colaborativos, más humanos en su trato entre sí. La cultura del miedo había sido reemplazada por una de respeto mutuo y crecimiento compartido. Roberta entró primero, su expresión profesional pero alerta. «Ana, ¿estás segura de que quieres hacer esto? No tenemos obligación de escucharlo». «Lo sé, Roberta, pero algo me dice que necesito oír lo que tiene que decir». Patricio entró en la oficina con pasos vacilantes y Ana inmediatamente entendió lo que Sergio había querido decir. El hombre que había sido la personificación de la arrogancia corporativa ahora parecía frágil, inseguro, como si hubiera estado cargando un peso invisible durante meses. «Señora López», dijo Patricio, su voz apenas un susurro comparado con el tono autoritario que había usado durante su tiempo como gerente. «Gracias por concederme esta reunión». Ana no respondió inmediatamente, estudiando al hombre que había causado tanta dolor a sus empleados. Esperaba sentir ira, satisfacción por su aparente caída o al menos indiferencia. En cambio, sintió algo inesperado. Curiosidad mezclada con una compasión reacia. «Patricio, tengo 5 minutos. Habla». «Señora López, vengo a confesar algo que debería haber dicho hace meses, algo que he estado cargando desde el día en que fui despedido». Patricio se sentó en el borde de la silla, sus manos temblando levemente. «Lo que le hice ese día, la humillación, el abuso, no fue solo crueldad, fue algo peor». Ana frunció el ceño. «¿Qué quieres decir? Sabía quién era usted». Las palabras cayeron sobre la oficina como una bomba. Roberta se puso de pie inmediatamente, su mano moviéndose instintivamente hacia su radio de seguridad. Ana sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Qué acabas de decir?», Ana preguntó con voz peligrosamente baja. «Sabía que usted era la propietaria de la empresa», Patricio continuó, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Descubrí su investigación encubierta días antes. Vi las cámaras de seguridad revisando sus movimientos, vi los patrones, hice la conexión». La revelación golpeó a Ana como un rayo. Todo lo que había asumido sobre ese día, toda la narrativa que había construido sobre el incidente, se desmoronó instantáneamente. «¿Me estás diciendo que me humillaste deliberadamente sabiendo exactamente quién era?» «Sí». Patricio susurró bajando la cabeza. «Y tengo que explicar por qué». Roberta intervino, su voz cargada de indignación. «Ana, esto cambia todo. Esto no fue abuso de poder común, esto fue sabotaje deliberado». Ana levantó una mano para silenciar a Roberta, pero su propia mente estaba corriendo. «Continúa, Patricio. Explica por qué alguien deliberadamente sabotearía a su propia jefa». Patricio respiró profundamente, como reuniendo fuerzas para confesar algo aún más devastador, porque estaba siendo chantajeado. ¿Chantajeado por quién? Por Germán Castillo. El nombre golpeó a Ana como un puñetazo. Germán Castillo era el CEO de una empresa competidora, alguien con quien Ana había tenido desacuerdos profesionales en el pasado, pero nunca imaginó que sería capaz de algo tan extremo. Germán descubrió información sobre mi pasado, información que destruiría no solo mi carrera, sino también la vida de mi familia.
Patricio explicó, su voz quebrada. Me dijo que si no encontraba una manera de dañar su reputación como líder, de causar un escándalo que pudiera usar para desestabilizar empresas vanguardia, revelaría secretos que no podía permitir que salieran a la luz. Ana se recostó en su silla, procesando las implicaciones de lo que estaba oyendo. ¿Qué tipo de información? Patricio vaciló, claramente luchando con qué revelar. Mi hermano menor está involucrado en actividades ilegales. Germán tenía evidencia que podría enviarlo a prisión por décadas. Me dijo que si cooperaba, se aseguraría de que mi hermano recibiera ayuda en lugar de castigo. Y tu plan era humillarme públicamente para crear un escándalo. Sí, admitió Patricio, las lágrimas corriendo libremente. Pensé que si la humillaba lo suficiente, si creaba una situación lo suficientemente vergonzosa, Germán podría usar eso para dañar su reputación profesional. Pero nunca imaginé que reaccionaría de la manera en que lo hizo. Roberta intervino, su voz cargada de indignación. ¿Sabes que tu acción no solo falló en su objetivo, sino que en realidad fortaleció la reputación de Ana? El escándalo se convirtió en una historia de liderazgo transformacional. Lo sé. Patricio respondió miserablemente. Germán estaba furioso cuando la historia se convirtió en algo positivo para empresas vanguardia. Me culpó por arruinar su plan. Ana se puso de pie y comenzó a caminar por su oficina, su mente procesando las implicaciones de esta revelación. Patricio, ¿por qué me estás contando esto ahora? ¿Qué cambió? Porque Germán no se ha detenido. Ha estado planeando algo mucho peor, y esta vez afectará directamente a empleados inocentes de esta empresa. La atmósfera en la oficina se volvió aún más tensa. Ana se detuvo frente a Patricio, sus ojos fijos en él con intensidad láser. ¿Qué está planeando? Ha estado reclutando secretamente a algunos de sus mejores empleados, ofreciendo salarios inflados para que renuncien súbitamente y se unan a su empresa. Pero no es solo reclutamiento normal. Está apuntando específicamente a empleados que son críticos para proyectos importantes. Ana sintió una ira fría corriendo por sus venas. ¿Cuáles empleados? Carla, Jorge, Marta, básicamente todos los empleados que fueron más afectados por mi abuso y que ahora están prosperando bajo su nuevo liderazgo. Germán quiere convertir su historia de transformación en una historia de fracaso, mostrando que los empleados recuperados en realidad se van cuando reciben una oferta mejor. La crueldad calculada del plan dejó a Ana sin aliento. Germán no solo estaba tratando de dañar la empresa, estaba tratando de destruir toda la sanación y crecimiento que había resultado de la crisis original. ¿Cuándo va a ejecutar este plan? Esta semana. Ya ha contactado a varios empleados. Algunos han rechazado las ofertas, pero otros las están considerando seriamente. Ana se dirigió a su computadora inmediatamente. Roberta, necesito que verifiques si algunos de nuestros empleados clave han tenido ofertas de trabajo recientes. Mientras Roberta salía para investigar, Ana se volvió hacia Patricio. ¿Por qué decidiste contarme? ¿Qué cambió? Patricio secó sus lágrimas y miró directamente a Ana por primera vez desde que había entrado. Porque me di cuenta de lo que trabajar para Germán me convirtió en un monstruo. Vi lo que mi comportamiento le hizo a empleados inocentes. Vi el dolor que causé a personas que solo estaban tratando de hacer su trabajo. Hizo una pausa, reuniendo fuerzas para continuar. Pero más que eso, vi lo que usted hizo después. Vi cómo transformó toda la empresa, cómo ayudó a los empleados que yo dañé, cómo convirtió mi crueldad en una oportunidad para crear algo mejor. ¿Y tu hermano? ¿Qué pasó con las amenazas de Germán? Decidí que prefiero enfrentar las consecuencias de la verdad que seguir siendo cómplice en la destrucción de personas inocentes.
Mi hermano tendrá que enfrentar las consecuencias de sus acciones y yo tendré que vivir con las mías. Roberta regresó corriendo, su expresión confirmando los peores temores de Ana. Tiene razón. Carla mencionó haber recibido una oferta sorprendente de una empresa competidora. Jorge también fue contactado, y según Elías, Marta recibió una llamada similar. Ana sintió una determinación férrea cristalizándose en su interior. Germán había subestimado algo crucial. El lazo que había construido con sus empleados no se basaba en dinero o beneficios, sino en respeto mutuo y confianza ganada a través de acciones genuinas. «Patricio», dijo Ana, volviéndose hacia él, «necesito que me ayudes a exponer esto completamente. Necesito evidencia de la manipulación de Germán, documentación de sus amenazas hacia ti, prueba de su plan coordinado. Tengo capturas». Patricio respondió sin dudar. «Grabé nuestras conversaciones desde el principio. Sabía que eventualmente necesitaría protegerme». La ironía no se le escapó a Ana. El hombre que había sido su adversario más cruel ahora se convertía en su aliado más poderoso contra una amenaza mayor. «Roberta, convoca una reunión de emergencia con todos los empleados que han sido contactados por Germán. Patricio, necesito que prepares toda la evidencia que tienes. Vamos a terminar con esto de una vez por todas». Mientras se preparaba para enfrentar esta nueva amenaza, Ana se dio cuenta de que su historia de transformación estaba lejos de terminar. Lo que había comenzado como una humillación personal se había convertido en algo mucho mayor. Una batalla por el alma de la cultura corporativa y la protección de los empleados que habían aprendido a confiar de nuevo. La guerra contra la toxicidad corporativa acababa de entrar en una fase más intensa, y esta vez Ana tenía un aliado inesperado que conocía todos los secretos del enemigo. Las próximas horas transcurrieron en un torbellino de actividad estratégica que Ana nunca había experimentado en toda su carrera empresarial. Su oficina se convirtió en un centro de operaciones donde cada movimiento era calculado para contrarrestar el plan meticulosamente diseñado por Germán Castillo. Patricio había entregado todo. Grabaciones de audio que documentaban meses de chantaje, emails encriptados que detallaban el plan de reclutamiento masivo e incluso fotos de documentos que Germán había usado para amenazarlo. Cada pieza de evidencia pintaba el retrato de un hombre obsesionado con destruir empresas vanguardia por cualquier medio necesario. «Esto va más allá de la competencia empresarial normal», murmuró Roberta mientras revisaba las capturas con auriculares. «Esto es sabotaje sistémico con componentes de extorsión». Ana convocó una reunión de emergencia con los empleados que habían sido contactados por Germán. Carla fue la primera en llegar, seguida rápidamente por Jorge, Marta y otros 6 empleados clave. Sus expresiones reflejaban confusión y preocupación por la urgencia inusual de la convocatoria. «Gracias por venir tan rápidamente», comenzó Ana mirando a cada uno en la sala de conferencias. «Lo que voy a compartir con ustedes será difícil de procesar, pero necesitan saber la verdad completa sobre las ofertas de trabajo que algunos de ustedes han recibido recientemente». Carla se enderezó inmediatamente. «¿Cómo supo sobre mi oferta? No se lo había mencionado a nadie excepto a mi esposo». Porque no fue coincidencia, Carla, ni fue coincidencia que Jorge, Marta y otros empleados específicos fueran contactados por la misma empresa competidora durante la misma semana. Ana activó el sistema de audio y reprodujo una de las grabaciones clave donde Germán explicaba su estrategia a Patricio. La voz del CEO rival llenó la sala con una frialdad calculada que hizo que varios empleados se removieran incómodos en sus asientos. «Necesito que identifiques a los empleados que López ha convertido en sus historias de éxito, especialmente aquellos que fueron afectados por tu comportamiento y que ahora están prosperando».
Vamos a ofrecer salarios que no puedan rechazar, pero el objetivo real es hacer que su transformación corporativa parezca un fracaso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marta se llevó una mano al pecho, claramente afectada por la revelación de que había sido específicamente targeted como parte de un plan de venganza. ¿Me estás diciendo que mi oferta de trabajo era parte de un plan para dañar nuestra empresa?, preguntó Jorge, su voz cargada de indignación. Exactamente, confirmó Ana. Germán Castillo ha estado orquestando esto durante meses. Su objetivo no es realmente contratarlos, es usar sus renuncias para crear una narrativa de que los empleados no confían realmente en el nuevo liderazgo de Empresas Vanguardia. Carla se puso de pie bruscamente, su rostro enrojecido de ira. Esto es manipulación pura. Nos estaban usando como peones en algún juego corporativo retorcido. Pero hay más. Ana continuó, gesticulando hacia Patricio, quien había permanecido en silencio en una esquina de la sala. La humillación que sufrimos durante meses, el comportamiento abusivo que todos experimentamos, no fue solo incompetencia gerencial, fue sabotaje deliberado. Los empleados se volvieron hacia Patricio con expresiones que variaban entre shock, ira y una confusión profunda. Él se puso de pie lentamente, enfrentando por primera vez a las personas cuyas vidas había dañado deliberadamente. «Es verdad», dijo Patricio, su voz temblorosa pero clara. «Todo lo que hice, cada humillación, cada momento de abuso, fue porque Germán Castillo me estaba chantajeando para dañar esta empresa desde adentro». Marta se puso de pie, sus ojos brillando con lágrimas de ira. «¿Me estás diciendo que todas esas noches que lloré, todas las veces que cuestioné mi propio valor, fueron porque tú estabas siguiendo órdenes de alguien más?» «Sí», respondió Patricio, sin intentar defenderlo. «No hay justificación para eso. Permití que el miedo por mi familia me convirtiera en un monstruo que lastimó a personas inocentes». Jorge se acercó, su voz cargada de emoción cruda. «Patricio, casi renuncio, casi dejo el trabajo que amo, porque me convenciste de que era incompetente. ¿Tienes idea del daño psicológico que causas?» «Lo sé». Patricio susurró, lágrimas corriendo por su rostro. «Y he venido aquí no solo para exponer el plan de Germán, sino para pedirles perdón y para ofrecer algo que debería haber hecho hace meses». Sacó una carpeta gruesa de su bolsillo. Documentación completa de todo lo que Germán me ordenó hacer, incluyendo evidencia de cómo sabotear deliberadamente sus proyectos, manipular sus evaluaciones de desempeño y crear situaciones diseñadas para hacerlos fallar. Carla tomó la carpeta con manos temblorosas. «¿Por qué nos estás mostrando esto ahora?» «Porque vi lo que Ana hizo después de que fui despedido», Patricio respondió, mirando alrededor de la sala. «Vi cómo transformó mi crueldad en una oportunidad para crear algo hermoso. Vi cómo cada uno de ustedes floreció cuando finalmente tuvieron un ambiente de trabajo saludable». Hizo una pausa, reuniendo fuerzas para continuar. «Me di cuenta de que prefiero enfrentar las consecuencias de mis acciones que seguir siendo cómplice en la destrucción de algo tan valioso». Ana observó el intercambio con una mezcla de admiración y tristeza. Era evidente que Patricio había experimentado una transformación genuina, pero también era claro que el daño causado requeriría mucho tiempo para sanar completamente. El plan de Germán va más allá del reclutamiento. Ana continuó retomando el control de la reunión. «También ha estado filtrando información falsa sobre nuestras prácticas laborales a periódicos, tratando de crear la impresión de que nuestros cambios culturales son solo relaciones públicas superficiales». Roberta distribuyó copias de emails interceptados donde Germán coordinaba con contactos en medios para plantar historias negativas sobre Empresas Vanguardia.
Su objetivo final es destruir nuestra reputación como empleador ético y forzarnos a revertir las políticas que han hecho de este lugar un ambiente de trabajo saludable. Ana explicó. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Marta preguntó, su voz cargada de determinación. Ana sonrió por primera vez desde que comenzó la reunión. Vamos a darle exactamente lo que no espera, transparencia total. Durante las próximas horas, Ana desarrolló una estrategia que era tan audaz como efectiva. En lugar de responder a los ataques de Germán defensivamente, Empresas Vanguardia tomó la ofensiva completa. Vamos a hacer todo público. Ana anunció. Las capturas, la evidencia del chantaje, la documentación del sabotaje. Pero lo más importante, vamos a mostrar al mundo lo que realmente significa transformación corporativa genuina. Carla se inclinó hacia adelante, intrigada. ¿Qué tienes en mente? Una conferencia de prensa donde cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de contar su historia completa. No solo sobre el abuso que sufrieron, sino sobre cómo han crecido y prosperado desde entonces. La idea era radical. Convertir el ataque de Germán en una plataforma para demostrar el poder transformador del liderazgo ético. En lugar de ocultar la historia completa, usarla como evidencia de que el verdadero liderazgo puede crear algo hermoso incluso de las situaciones más tóxicas. Pero hay un riesgo. Ana continuó. Esto atraerá mucha atención mediática. Sus historias personales serán escrutadas públicamente. Jorge fue el primero en responder. Ana, después de todo lo que hemos pasado, después de ver cómo convertimos nuestra pésima experiencia laboral en la mejor, no hay riesgo que no estemos dispuestos a tomar para proteger lo que hemos construido aquí. Uno por uno, cada empleado en la sala expresó su compromiso de participar en la conferencia de prensa. La transformación de víctimas en defensores activos era palpable. Patricio se acercó a Ana después de que los otros empleados salieran para prepararse. Señora López, no tengo derecho a pedir nada, pero quiero participar en la conferencia de prensa también. Ana lo estudió cuidadosamente. Patricio, ¿entiendes que esto significará admitir públicamente no solo que abusaste de los empleados, sino que participaste en el plan de sabotaje de Germán? Lo entiendo completamente, Patricio respondió sin vacilar. Pero creo que mi testimonio sobre cómo opera Germán, sobre sus métodos de manipulación y chantaje, puede ayudar a proteger a otros que sean usados como yo fui usado. ¿Y tu hermano? Las consecuencias que querías evitar. Patricio respiró profundamente. Hablé con él. Vamos a enfrentar esto juntos como familia. Prefiero que enfrente las consecuencias de sus acciones con dignidad que seguir viviendo bajo la sombra del chantaje. Ana asintió lentamente. La conferencia de prensa se convirtió en algo más que una respuesta a los ataques de Germán. Se transformó en una declaración sobre el poder de la verdad y la transformación personal. Esa noche, mientras Ana trabajaba hasta tarde preparando su presentación, recibió una llamada inesperada. Era Germán Castillo. Ana, creo que necesitamos hablar. La voz de Germán era controlada, pero había una tensión subyacente que revelaba que sabía que su plan había sido descubierto. Germán, me sorprende oír de ti. Ana respondió activando discretamente la grabadora que Roberta había instalado en su teléfono. Escucha, sé que Patricio te contó algunas cosas, pero antes de hacer algo precipitado, deberías considerar las consecuencias para toda la industria si esta información se hace pública. ¿Me estás amenazando, Germán? No estoy amenazando a nadie. Solo estoy señalando que si empezamos a exponer los métodos que todos usamos para mantener a nuestros competidores a raya, podríamos crear un precedente que dañe a todas las empresas. Ana sintió una ira fría. Métodos que todos usamos. Germán,
El chantaje y el sabotaje no son prácticas comerciales normales. Todo es cuestión de perspectiva, Ana. Lo que tú llamas chantaje, yo lo llamo apalancamiento estratégico. La conversación continuó por varios minutos más con Germán, alternando entre amenazas veladas e intentos de justificar sus acciones. Cada palabra era evidencia adicional que Ana podría usar en la conferencia de prensa. Cuando finalmente colgó, Ana sabía que la batalla final contra Germán sería épica, pero también sabía que tenía algo que su oponente nunca había entendido: el poder de la verdad respaldado por personas que habían experimentado transformación genuina. La conferencia de prensa estaba programada para el día siguiente y cambiaría para siempre la manera en que el mundo empresarial veía el liderazgo, la responsabilidad corporativa y el poder de la redención humana. El auditorio principal del centro de convenciones, Plaza Mayor, nunca había albergado una conferencia de prensa como la que estaba a punto de desarrollarse. Reporteros de medios nacionales e internacionales llenaban cada asiento disponible. Cámaras de televisión se alineaban en la parte trasera y el zumbido de anticipación era palpable en el aire. Ana observaba desde detrás del escenario mientras los últimos periodistas tomaban sus lugares. A su lado estaban Carla, Jorge, Marta, Elías, Roberta y, en una decisión que sorprendió a muchos, Patricio. Cada uno de ellos había pasado la noche anterior preparándose para compartir sus historias de la manera más honesta y directa posible. ¿Están todos listos?, Ana preguntó, mirando los rostros de las personas que habían transformado su empresa y que ahora estaban a punto de transformar la conversación nacional sobre liderazgo corporativo. «Más listos de lo que hemos estado para cualquier cosa», respondió Carla hablando por todo el grupo. Ana caminó hacia el podio y el murmullo del auditorio se desvaneció inmediatamente. Las cámaras comenzaron a rodar y millones de espectadores en todo el país se prepararon para oír una historia que desafiaría todo lo que pensaban sobre el mundo corporativo. «Buenos días», comenzó Ana, su voz clara y firme. «Mi nombre es Ana López y soy la propietaria de Empresas Vanguardia. He convocado esta conferencia de prensa para compartir con ustedes una historia sobre poder, abuso, chantaje y, al final, sobre redención y transformación». Procedió a relatar toda la historia desde el principio, su decisión de investigar encubiertamente su propia empresa, la humillación que sufrió a manos de Patricio y la revelación posterior de que todo era parte de un plan de sabotaje orquestado por Germán Castillo. «Pero esta no es una historia de venganza corporativa», continuó Ana. «Es una historia sobre lo que sucede cuando elegimos responder al abuso con transformación, cuando convertimos el dolor en progreso y cuando reconocemos que todas las personas, sin importar su posición, merecen dignidad y respeto». Invitó a Carla al podio primero. La joven, que había sido promovida de asistente administrativa a supervisora departamental, caminó con confianza hacia el micrófono. «Durante meses trabajé bajo Patricio Vargas», comenzó Carla, su voz firme a pesar de la magnitud de la audiencia. «Cada día llegaba al trabajo preguntándome si sería humillada, gritada o hecha sentir menos que humana. Pensé que era normal, pensé que era lo que tenía que soportar para mantener mi trabajo». Procedió a describir incidentes específicos de abuso, pero también habló sobre la transformación que había experimentado después. Cuando Ana implementó los cambios, no solo cambió políticas, cambió vidas. Me dio la oportunidad de mostrar mi potencial real, no el potencial limitado por el miedo. Jorge siguió, compartiendo su historia sobre cómo Patricio había sabotado deliberadamente su educación continua. Descubrir que mi sufrimiento era parte de un plan calculado fue devastador.
admitió, pero también fue liberador porque significaba que no era mi culpa, no era incompetente, era víctima de manipulación sistemática. Marta tomó el podio con lágrimas en los ojos, pero su voz nunca tembló. Patricio destruyó mi confianza durante meses. Me convenció de que era incapaz de realizar trabajo que había estado haciendo exitosamente durante años. El daño psicológico fue profundo y duradero. Hizo una pausa, secando las lágrimas. Pero lo que Ana me enseñó es que la sanación es posible, que podemos recuperarnos del abuso, que podemos ser más fuertes en los lugares donde fuimos rotos. Elías, con su experiencia de décadas, proporcionó contexto sobre cómo había visto evolucionar la cultura corporativa. He trabajado bajo muchos líderes durante mi carrera, explicó, pero nunca vi a alguien transformar una crisis pura en una oportunidad para crear algo mejor para todos. Roberta compartió su perspectiva como jefa de seguridad, describiendo cómo había observado el comportamiento abusivo, pero se sentía impotente para detenerlo bajo las estructuras de poder existentes. Los nuevos sistemas que Ana implementó no solo protegen a los empleados, explicó, nos empoderan a todos para ser guardianes del bienestar de nuestros compañeros. Finalmente, llegó el momento que todos esperaban. Patricio caminó hacia el podio con pasos lentos pero decididos. El auditorio se llenó de un silencio tenso mientras el hombre que estaba en el centro de toda la controversia se preparaba para hablar. Mi nombre es Patricio Vargas, comenzó, su voz clara a pesar de la dificultad emocional evidente. Durante meses abusé sistemáticamente de empleados inocentes bajo mis órdenes. Los humillé, los saboteé y los hice sentir menos valiosos como seres humanos. Procedió a confesar públicamente todo: el chantaje de Germán, su participación voluntaria en el sabotaje y las decisiones conscientes que había tomado para dañar a personas que no lo merecían. No estoy aquí buscando perdón. Patricio continuó. Estoy aquí porque el público merece conocer la verdad completa sobre cómo algunos líderes corporativos operan y porque las personas que sufrieron merecen que su historia sea contada de manera completa y honesta. Reveló entonces la grabación más devastadora. Una conversación donde Germán detallaba explícitamente su plan, no solo para dañar empresas vanguardia, sino para crear un precedente que otros CEOs pudieran usar para encubrir comportamiento similar. En esta grabación, explicó Patricio antes de reproducirla, Germán Castillo describe su filosofía de que los empleados son recursos desechables y que cualquier método para mantener el control sobre ellos es justificable. La voz de Germán llenó el auditorio. Las personas necesitan recordar su lugar en la jerarquía. Si eso requiere un poco de intimidación, un poco de manipulación psicológica, entonces ese es el precio para mantener la eficiencia. Los empleados que no pueden manejar presión real no merecen sus posiciones de todos modos. El shock en el auditorio era palpable. Periodistas que habían cubierto escándalos corporativos durante décadas nunca habían oído a un CEO expresar tan explícitamente una filosofía tan depreciativa hacia los empleados. Ana subió al podio para la parte final de la conferencia. Lo que han oído hoy no es solo la historia de una empresa, es la historia de dos filosofías fundamentalmente diferentes sobre lo que significa liderazgo. Una filosofía ve a los empleados como recursos para ser explotados, manipulados y descartados cuando ya no son útiles. La otra filosofía ve a los empleados como seres humanos completos, cuyo bienestar y crecimiento benefician a toda la organización. Procedió a presentar datos concretos sobre la transformación de empresas vanguardia, productividad aumentada en 40%, rotación de empleados reducida en 75%, días de enfermedad disminuidos en 60% y, lo más importante,
índices de satisfacción laboral que habían alcanzado niveles sin precedentes. Estos números prueban algo que debería ser obvio, pero aparentemente necesita ser declarado explícitamente. Tratar a los empleados con dignidad no solo es éticamente correcto, es también financieramente inteligente. Durante la sesión de preguntas y respuestas que siguió, periodistas hicieron preguntas penetrantes, desde la legalidad de las acciones de Germán hasta las implicaciones a largo plazo para la industria. Un periodista de investigación preguntó: «Señora López, ¿han considerado acciones legales contra Germán Castillo?» «Las autoridades apropiadas han sido notificadas y están investigando», respondió Ana. «Pero nuestro enfoque principal no es el castigo, es la prevención. Queremos asegurar que otros empleados no sufran lo mismo que nuestros empleados sufrieron». Otro periodista preguntó: «Señor Vargas, ¿cuáles son las consecuencias personales que enfrenta por su participación en este esquema?». Patricio respondió sin vacilar: «Estoy cooperando completamente con las investigaciones legales. También estoy buscando terapia para entender cómo permití que el miedo me transformara en alguien que causó tanto daño a otros». Al final de la conferencia de prensa, Ana hizo una declaración final que resonaría mucho después de que las cámaras dejaran de rodar. El verdadero poder no viene de la capacidad de controlar o intimidar a otros, viene de la capacidad de inspirarlos a alcanzar su potencial más alto. El verdadero liderazgo no se mide por cuánto miedo puedes generar, sino por cuánta esperanza puedes crear. Hoy, mis empleados han demostrado un coraje extraordinario al compartir sus historias públicamente. Han transformado su dolor en poder, su trauma en triunfo. Eso es liderazgo real, y viene de las personas que muchos, como Germán, consideran desechables. Las consecuencias de la conferencia de prensa fueron inmediatas y de amplio alcance. Dentro de horas, el hashtag Rush Dignidad Laboral se convirtió en tendencia nacional. Empleados de todo el país comenzaron a compartir sus propias historias de abuso laboral, creando un movimiento espontáneo de conciencia sobre los derechos de los trabajadores. Germán Castillo fue arrestado días después bajo cargos de extorsión y conspiración para cometer sabotaje corporativo. Su empresa enfrentó investigaciones federales y un éxodo masivo de empleados que no estaban dispuestos a trabajar bajo liderazgo tóxico. Pero quizás el impacto más significativo fue para la industria corporativa en general. CEOs de todo el país comenzaron a implementar revisiones de cultura corporativa, temiendo que sus propias empresas pudieran albergar problemas similares. Empresas Vanguardia se convirtió en un modelo nacional de transformación corporativa. Universidades de negocios desarrollaron casos de estudio basados en su historia. Organizaciones gubernamentales la invitaron a consultar sobre políticas laborales. Sin embargo, para Ana y sus empleados, el verdadero éxito se medía en cosas más simples y profundas. Se medía en empleados llegando al trabajo con entusiasmo en vez de terror. Se medía en la innovación que emergía cuando las personas se sentían seguras para expresar ideas creativas. Se medía en la transformación de un lugar de trabajo de zona de guerra psicológica en una comunidad de crecimiento mutuo. Patricio comenzó a trabajar como consultor independiente, ayudando a otras empresas a identificar y eliminar culturas tóxicas. Su trabajo de reparación era tanto personal como profesional, una manera de canalizar su experiencia en algo constructivo. Un año después, Ana estaba en su oficina revisando el reporte anual más exitoso en la historia de la empresa cuando Elías golpeó su puerta. «Ana, hay alguien aquí que quiere agradecerte personalmente». Un joven que Ana no reconoció entró nerviosamente. «Señora López, mi nombre es David Herrera, soy el hermano menor de Jorge».
Ana se levantó inmediatamente. David, es un placer conocerte. Jorge habla de ti constantemente. Señora López, vengo porque quería que supiera que lo que usted hizo no solo cambió la vida de mi hermano, cambió la vida de nuestra familia entera. Jorge llegaba a casa todos los días tan estresado y roto que afectaba a todos nosotros. Ahora llega a casa feliz, realizado, emocionado por su trabajo. David hizo una pausa, reuniendo coraje para continuar. Pero además de eso, usted me inspiró a estudiar administración de empresas. Quiero ser el tipo de líder que usted es. Quiero crear lugares de trabajo donde las personas puedan florecer. Ana sintió una emoción profunda. La transformación que había comenzado con su propia humillación ahora estaba inspirando a una nueva generación de líderes. David, esa es la mejor noticia que he oído en mucho tiempo. El futuro del liderazgo empresarial está en manos de personas como tú que entienden que el verdadero poder viene de elevar a otros, no de aplastarlos. Mientras David se iba, Ana reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con un momento de humillación y culminado en una transformación que se extendía mucho más allá de las paredes de su empresa. Aprendió que a veces los momentos más dolorosos pueden convertirse en catalizadores para los cambios más hermosos. Que la verdadera fortaleza no está en evitar la adversidad, sino en transformarla en algo que beneficia a otros. Y lo más importante, aprendió que cuando las personas son tratadas con dignidad y respeto, no hay límite para lo que pueden lograr juntas. La historia que comenzó con un hombre derramando agua sobre una mujer había terminado con la transformación de toda una industria y la inspiración de una nueva generación de líderes éticos. El verdadero poder que Ana descubrió no estaba en la capacidad de humillar a otros, sino en la capacidad de elevarlos a su potencial más alto.